el examen de mañana es un examen parecido a la prueba, ¿verdad? Sí, el de ustedes es el examen más largo que puede hacer de matemáticas, pero es por el tema. Es por el tema que vimos. Los ejercicios son parecidos a lo que ustedes tienen en su libro, en sus guías. No le puedo inventar otras cosas. No, en realidad sí puedo, pero no lo voy a hacer. Pero es sobre el mismo tema, ¿verdad? Es siempre, siempre sobre el mismo tema. Ahora, pregunta, ¿tuvieron alguna dificultad con ese tema? El tema es distancia entre dos puntos, noción de relación y el sistema de coordenadas nada más. En sí es un solo tema. Todo el tema, más adelante vamos a ir viendo que todo el tema es el tema de funciones. Funciones algebraicas, funciones polinómicas. Pero por el momento tenemos que empezar con esos tres subtemas, que son sistema de coordenadas, relación, el concepto de relación y distancia entre dos puntos. Ahora pregunto, ¿tienen alguna duda sobre esos temas? Génesis y Yeli, bienvenidas, pero necesito que enciendan su cámara. Pregunto, ¿tienen alguna duda con eso? Profe, en la parte de encontrar los puntos, cuando son 3, se tienen que sumar el resultado de los 3 para saber la respuesta. ¿Cómo es? No, por ejemplo, dígame algún ejemplo. De la guía. ¿Sí? Ok. Profe, Uh-huh. van a venir problemas de la fórmula de distancia. Sí. Sí, sí. Porque fue lo que vimos. Y en la Pero guía. es casi lo mismo que los primeros ejercicios, ¿verdad? De la guía Es lo 12. mismo, sí, es lo mismo. Ahí eso no cambia. Esa parte sí se entendió, esos ejercicios. Que en realidad todos son iguales. Si ustedes hicieron la guía, se dieron cuenta que todos esos ejercicios son los mismos, no cambia. Profe, en lo que yo más o menos me enredé fue en eso de redondear a centésimas. Sí, mire, eso en realidad lo único que es que usted tiene que escribirlo dos números después del punto decimal. Eso es todo. Eso son los centésimas. Recuerden que el primer número, si lo redondeo a décimas, solo tengo que escribir un número después del punto. Si son centésimas, dos números después del punto. Y si son milésimas, tres números después del punto. Así. Entonces, sí, no sé si tienen alguna duda con eso. Ya días no me ven, ¿verdad? Bien, pero igual, solo falta que me pongan los lentes así blancos, como en los animes, porque estoy a contraluz. Bien, entonces no sé si tienen alguna duda, si hay algún ejercicio Espéreme. que les dio problemas. En la de los puntos, que salen 3 puntos A, B y C, Ajá. ¿cómo hay que hacer para ponerle X1, X2? Es que eso usted los trabaja por pares. Digamos, primero encuentra la distancia de A hasta B, y ya. Y después encuentra la distancia de B hasta C, y después encuentra la distancia de C hasta A. Siempre va a ser así.
Porque no hay una fórmula donde encontrar la distancia de 3 puntos. No hay, solo está la distancia, la distancia de 2 puntos. Entonces, en ese caso sí tendrían que hacerlo así. Tendrían Sería que... Ajá, AB, BC y CA. y sea, sí. No necesariamente en ese orden, pero así es más fácil de comprender. No sé si tienen otra duda, algún ejercicio, algo que ustedes hayan hecho y ustedes digan, bueno, yo lo hice, pero no sé si está bueno. No, La mayoría. profe, de sorpresa Ajá. no vendrá ningún ejercicio que sea por método de igualación o de los otros métodos, No, ¿verdad? eso ya no. Eso ya lo vimos. Eso ya no viene. Aunque si quieren que los pongan. No, gracias, profesor, estamos bien así. Sí, sí. La idea siempre de mis pruebas es hacer eso. Si ya lo vimos, ya no viene en el examen. No sé si tienen alguna otra duda. Profe, en el ejercicio 30 que sale 4 con raíz cuadrada de 3. El ejercicio 30. Ok, vamos a verlo acá. Profe, yo tengo una duda. ¿Se pueden usar decimales Sí, sí, en estas sí. fórmulas? Bueno. En este Yo lo caso que hacía era sí. convertir las fracciones en decimales y así los trabajaba. Sí, en este caso sí. Miren, en este caso sí se puede hacer porque lo estamos haciendo con distancias. Entonces, como son distancias, sí se puede. Cuando nosotros estamos trabajando con polinomios, es más fácil trabajar con fracciones que trabajar con decimales. Entonces, en este caso, para este tema sí, porque son distancias. Entonces, veamos. Vamos a ver el número 30 que me preguntaba su compañera. Ok, aquí podemos ver el ejercicio 30. No sé si lo alcanzan a ver ustedes. El ejercicio 30 dice lo siguiente. Mostrando que los tres lados tienen la misma longitud, comprobar que los puntos A, B y C son los vértices de un triángulo rectángulo. Ok, recuerden que en esta parte, la fórmula me dice que tengo que elevar al cuadrado. Entonces eso es lo que cambia. Porque aquí, como dice su compañera, hay una parte que está elevada al cuadrado. Entonces, ¿cómo trabajo eso cuando está elevado al cuadrado? Entonces, vamos a hacer esa parte. Nada más vamos a encontrar la distancia de B hasta C. ¿Sí? Vamos a encontrar la distancia de B hasta C. Entonces, para eso, tengo que salir de acá. Vamos a ir acá de nuevo. Aquí. Vamos a ir acá entonces. Ok, lo primero que nosotros tenemos que saber es identificar cuáles son los puntos. Si me dictan los puntos, porfa. Del ejercicio Negativos 3. Ujú. y 0. Negativo 5 y 0. El otro, 3 y 0. no, de B y C. Por eso, el de B son 3 y 0. Ok. No, Y espera, ya me el de C, El de C es negativo 1 y 4 raíz cuadrada de 3. 4 raíz cuadrada de 3. Ok. Aplicamos la fórmula entonces. Aplicamos la fórmula.
La fórmula, recuerden que es esta. La distancia va a ser igual a raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 también elevado al cuadrado, y cierro la raíz. Esa es la fórmula, ¿verdad? Entonces, para poder aplicar esta fórmula, tengo que identificar los x2, los y2, los x1 y los y1. Entonces, vamos a escribirlo este otro color. x1, y1, x2, y2. Siempre van a ir en ese orden. Ojo con esto, ¿verdad? Siempre van a ir en ese orden. Este es el punto B y este es el punto C. Entonces, el punto que yo escribo primero, porque aquí yo estoy encontrando la distancia de B hasta C, el punto que yo escribo primero es B, y esos serían los X1 y esos serían los Y1. Los otros, el punto C, ¿quiénes serían los X2 y los Y2? ¿Verdad? Así en ese orden. Siempre, siempre va a ser así. Entonces, ya sabiendo eso, entonces ya puedo resolver el ejercicio. La parte diferente estaría ahí. La parte diferente estaría ahí en que aquí tiene esto. Hay una raíz adentro. Entonces, x2, ¿quién es? Es negativo 1 menos x1, que es 3 elevado al cuadrado, más y2, que es 4 raíz cuadrada de 3 menos 0 elevado al cuadrado. Ahora, esto no cambia, ¿verdad? La estructura del principio no cambia. ¿Cuándo cambia? Cuando yo ya resuelvo la suma. Cuando yo ya hago la suma, entonces ahí en ese caso ya cambia. Voy a borrar esto y entonces esto se convierte en la distancia va a ser igual a ¿cuánto es negativo 1 menos 3? Negativo 4. Negativo 4, muy bien. Entonces es negativo 4 elevado al cuadrado más ¿cuánto es 4 raíz de 3 menos 0? 4 raíz de 3 menos 0. Sería 4 raíz de 3 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque no le estoy quitando nada. La 4 raíz de 3 menos 0 no estoy quitando nada. Entonces, eso quedaría así nada más. Ahora, lo que me resta hacer aquí es elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado cada uno de los números que me quedaron aquí. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Lo hago así. La distancia sería igual a ¿cuánto es negativo 4 al cuadrado? 16. 16, muy bien. 16 positivo, ¿verdad? Más, ¿cuánto es 4 raíz de 3 al cuadrado? 12. 12. ¿4 raíz de 3 al cuadrado? Ojo, todo lo estoy elevando al cuadrado, no solo raíz de 3. Entonces, 4 al cuadrado es 16. Y raíz de 3 al cuadrado, cancelo la raíz con el 2 y me queda 16 por 3. Siempre cancelamos la raíz y el 2. En este caso, sí, vean, si yo tengo esto, yo tengo cualquier raíz acá elevado al, si aquí este índice de aquí es el mismo que el exponente, entonces se cancela y al final solo me queda A, ¿verdad? Eso. Y como aquí este exponente afecta al 4 y a raíz de 3, entonces por eso. El 4 lo elevo, da 16 y raíz de 3 lo elevo. Lo que pasa aquí es que no el 3 se eleva a la 2, sino que se cancela la raíz. Entonces por eso el 3 queda tal y como está. Ok, entonces haciendo eso, tengo que resolver. Y sería D
igual a raíz cuadrada de 16 más 16 por 3. ¿Cuánto es 16 por 3? 48. 48, ¿verdad? Y esto entonces nos quedaría raíz cuadrada de 64 y esto nos queda 8. ¿Verdad? Así nos queda. Porque raíz cuadrada de 64 es 8. 8 por 8 es 64. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta está ahí? Así se hace cuando está elevado al cuadrado. Perdón, cuando hay una raíz y tengo que elevarla al cuadrado. ¿Verdad? Ahora, en estos problemas que ustedes vieron aquí, ustedes tienen que leer bien lo que les piden. Porque aquí me dice, mostrando que los tres lados tienen la misma longitud, comprobar que los puntos A, negativo 5,0, B, 3,0 y C, negativo 1,4 raíz de 3, son los vértices de un triángulo equilátero. Ahora, ¿cómo ustedes comprobarían eso? ¿Cuánto tendrían que medir las otras distancias para que eso sea cierto? Vamos a ver su capacidad de análisis, su comprensión lectora. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto tendrían que medir las tres distancias para que eso sea cierto? Vamos a ver. No se oye. Se le fue el audio a todos. Le está fallando el internet y se le fue el audio. A ver, Geyeli, Génesis, Yanisa. ¿Cómo ustedes comprobarían de que ese es un triángulo equilátero? Sumando esas longitudes, profe. ¿Cómo dice? Sumando los resultados que nos dieron. No, en realidad no tendría que sumar las longitudes. Si yo sumo las longitudes, lo que encuentro es el perímetro. ¿Sí? Pero en este caso lo que me está pidiendo es si son... Volver a usar la fórmula entonces. No. Vean, dice, mostrando que los tres lados tienen la misma longitud. Comprobar que los puntos A, B y C son los vértices de un triángulo equilátero. Para eso tengo que recordar qué es un triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Que sus tres lados son iguales. Que sus tres lados son iguales, ¿verdad? En este caso, ojo, en este caso, si son tres lados, es porque son las uniones de esos tres puntos. ¿Verdad? Son las uniones de esos tres puntos. Entonces, las uniones de esos tres puntos me va a dar algo como esto. Veamos, voy a ver si puedo rayar aquí. Ok, supongamos que yo tengo un punto aquí, otro punto aquí y otro punto aquí. Esos serían A, B y C. Profe, estamos viendo la pantalla del libro. Sí, ahí acabo de dibujar algunos puntitos. Ahora, yo voy a unir esos puntos acá. ¿Lo están viendo lo que estoy haciendo? Una línea que hice. Acá y acá. Entonces, estos tres puntos de aquí, serían A, B y C. Este punto de acá, este punto de aquí, serían A, B y C. Ahora, lo que yo hago al calcular esas distancias es encontrar cuánto miden estos lados. Cuánto mide este lado, cuánto mide este lado y cuánto mide este lado. Ahora, ya encontramos una.
A ver si puedo escribir aquí. Ya encontramos una, que era el punto A. No sé si se alcanza a ver ahí. Este es el punto A. Este vamos a suponer que es el punto B. Y este va a ser el punto C. Ahora tengo A, B y C. No sé si se alcanza a ver bien. Tengo el punto A, el punto B, el punto C. Si ustedes ven la unión de esos tres puntos forman un triángulo. Y eso es lo que me dice el ejercicio, mostrando que los tres lados tienen la misma longitud, comprobar que los puntos A, negativo 5, B, 3,0 y C, negativo 1, 4 raíz de 3 son los vértices de un triángulo equilátero. Entonces, el punto A sería este, es un vértice porque es un triángulo. El punto B es este, es un vértice porque es un triángulo. Y el punto C es un vértice porque este es un triángulo. Ahora, ¿cuánto tendrían que medir estos lados para que esto sea un triángulo equilátero? Génesis, usted que está bien afanada con su cel. ¿Cuánto tendrían que medir esos lados para decir que es un triángulo equilátero? Génesis. Yanisa. ¿Cuánto tendrían que medir esos lados para que ese sea un triángulo equilátero? Y como les decía, para esto tengo que recordar que es un triángulo equilátero. ¿Recuerdan que es un triángulo equilátero? Es un triángulo que mide igual, todas sus líneas, el triángulo mide igual. Todos sus lados. Sí. Ahí solo le cambiaría la palabra líneas por lados. Entonces, sí, cuando todos sus lados miden lo mismo, ese es un triángulo equilátero. Entonces, ya encontramos una distancia. ¿De cuánto fue esa distancia? De 8. De 8, muy bien. Entonces, ¿cuánto tendrían que medir los demás lados? 8. 8, correcto. Entonces, esa es la forma que yo tengo que usar para poder demostrar de que este es un triángulo equilátero. Si la distancia de A hasta B no mide 8, no es un triángulo equilátero. Si la distancia de A hasta C no mide 8, tampoco es un triángulo equilátero. Y lo mismo pasa con el ejercicio 29. Dice el ejercicio 29, probar que los puntos A, B y C son los vértices de un triángulo isósceles. Igual se va a formar un triángulo, la unión de esos tres puntos van a formar un triángulo, pero ¿cuál sería la condición ahora? ¿Qué es un triángulo isósceles? 2 de sus lados son iguales y el otro es... Correcto, 2 de sus lados son iguales. 2 de sus lados son iguales. Entonces, yo tendría que ver si alguna de estas distancias de A hasta B, de B hasta C, o de C hasta A son iguales. Si 2 de ellos son iguales, entonces sí es un triángulo isósceles. Si no, no lo es. Y la fórmula es la misma. La distancia, x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Todo eso entre raíz cuadrada. Es la misma fórmula, ¿verdad? Ahora, vean lo que dice el ejercicio 28. Hallar la longitud de las medianas del triángulo con vértices A, 3,5, B, 0 y C. ¿Y ya hicieron ese ejercicio? Yo sí. Ok. Ciani, compártanos usted qué son las medianas. Esperen, me acabo de perder. El ejercicio 28. ¿Sí? Porque me dice hallar la longitud de las medianas del triángulo con vértices en A, 3,5, B, 0,0 y C, negativo 5,2. ¿Qué serían las medianas? Eso es lo primero que tengo que saber para poder hacer ese ejercicio. Y el 28 y el 27 son lo mismo. Profe, es que yo no trabajé lo que es la parte teórica, o sea, lo que decía Los problemas el problema, yo no lo trabajé, yo me enfoqué en el ejercicio. en los ejercicios. Ok, sí les recomiendo que hoy
faltando un día para examen, y esto les va a servir para estudiar, que trabajen en esa parte. Trabajen en esa parte, trabajen en esos ejercicios. Ya hicimos el 30, ya les expliqué el 29, cómo tendrían que hacer. Y el 28 y el 27 tienen que investigar qué son las medianas. Ok, para que más o menos ustedes tengan una idea, la mediana es la mitad, el punto donde marco la mitad de un lado del triángulo. Esos son las medianas. Es el punto donde se marca la mitad del lado. Digamos, si el lado mide 4, la mediana quedaría en 2. Si el lado mide 6, la mediana quedaría en 3. Y así sucesivamente. Y así se hacen ambos. Se hace el 27 y el 28. ¿Verdad? Bien, veamos el ejercicio número 26. Profe, El ejercicio número 26. profe, Dígame. y si fuera 3, o sea, no Sería dieran. 1.5. Y si fuera raíz, Si fuera raíz, entonces lo escribo nada más como esa raíz dividida entre 2. Digamos, si es raíz cuadrada de 2, entonces escribo raíz cuadrada de 2 pero si es sobre raíz de 2. 34, Si es raíz de 34. raíz cuadrada de 34, igual. Recuerden que como en estas son medidas, entonces saco la raíz cuadrada de 34 y lo divido entre 2. Y lo aproximo a 2 cifras decimal para poder Profe, trabajar con ello. profe, es que no hay medida, no hay raíz de 34. Sí Raíz existe. cuadrada. Sí existe. Vean, no es exacta, pero la raíz sí existe. O sea que también podemos usar las que no son números ¿Sí? enteros. También podemos usar esa siempre y cuando usemos 2 cifras después del punto decimal. Una raíz, digamos, raíz cuadrada de 2 es 1.41, 1 y un montón de números más. Pero nosotros vamos a redondearlo a 2 cifras después del punto. Nada más, 2 cifras después del punto. Entonces, el valor que usted me decía de raíz cuadrada de 34 es 5.80. 5.83, ¿verdad? Y como es la mitad, lo divido entre 2 y me da 2.91, 5475947. Entonces yo lo redondeo y me queda 2.92. Trabajo con ese número, Profe, trabajo con 2.92. profe, a mí me da 2.915. 915475947. Ese. 2.15. Vamos a ver, raíz cuadrada de 34 entre 2, 2.91. Entonces así se trabaja en estos ejercicios, ¿verdad? Entonces la mediana, ¿qué es? La mediana es la mitad, ¿verdad? La mediana es la mitad. Siempre ustedes, para que tengan una guía, traten de dibujar, ¿verdad? Traten de dibujar para que ustedes tengan una idea de lo que están haciendo. Ya después de hacer el 26 y el 27 ya no va a haber necesidad de dibujar porque ya va a saber qué hacer, ¿verdad? Así son estos ejercicios. Cuando usted ya hace varios de estos, va a llegar a un punto en donde ya no es necesario dibujar, ¿verdad? Veamos veamos el 26. Dice, la mediana de un triángulo es un segmento de recta que va desde el vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Determinar la longitud de las medianas del triángulo con vértices, A, negativo 3,5, B, 3, negativo 3 y C es negativo 1, negativo 4. Investigar. Ya le dice que es la mediana. Entonces, si yo tengo este de acá, ¿verdad? Si yo tengo este triángulo de acá, entonces la mediana dice que es un segmento de recta que va desde el vértice hasta el punto medio del lado opuesto, ¿verdad? Entonces, una mediana, en este caso, lo voy a cambiar de color. Una mediana en este caso sería esta. Esa sería una mediana.
Esta sería otra mediana. Y esta sería otra mediana. ¿Sí? Como son 3 lados, hay 3 medianas, porque dice que va desde el punto medio hasta uno de los vértices. El vértice del lado opuesto. Entonces, este vértice que yo tengo acá es el vértice A. El lado opuesto del vértice A sería el lado BC. El lado BC. Yo tengo el vértice B. El lado opuesto del vértice B sería el lado AC. Y yo tengo el vértice C. El lado opuesto del vértice C sería el lado AB. Entonces, esa es la mediana. Y en este ejercicio lo que me pide que es determinar la longitud de las medianas. O sea, ¿cuánto mide esta parte? Esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Cuánto mide esa parte? ¿Cómo encuentro eso? A ver, ¿cómo creen ustedes que se encuentra eso? O si ustedes lo ven así, si lo ven más específico todavía, ya que yo tengo las medianas, entonces yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Veamos, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Vamos a borrar esto, vamos a dibujarlo mejor. Entonces yo tengo estas medianas que van aquí al punto medio, que parten de los vértices y van hasta el punto medio del lado opuesto, aquí. Al final todas se van a cruzar en el centro. Y ese más adelante vamos a ver que eso tiene un nombre. Se llama incentro, circuncentro. Tiene varios nombres. Entonces veamos. Yo tengo que encontrar esta distancia. Ojo, yo tengo que encontrar esta distancia. Voy a dibujar aquí. Tengo que encontrar esta distancia. Voy a hacer de otro color. Yo tengo que encontrar esta distancia de aquí. ¿Cómo encontraría yo esta distancia? Aplicando la fórmula y después dividiendo en 2. Correcto. ¿Qué necesitaría yo para poder aplicar la distancia? Este punto lo tengo. ¿Verdad? El punto C yo lo tengo. Tengo esas coordenadas. Tendría que saber cuáles son estas coordenadas. Entonces tendría que buscar el punto A. Ajá. A ese yo le puedo poner cualquier nombre. A este le puedo poner el nombre, como ya tengo A, B y C, le puedo poner el punto D. ¿Cuáles serían las coordenadas de ese punto? Cuando yo dibujo esto, ojo, cuando yo dibujo esto en un plano cartesiano o en una cuadrícula, encontrar este punto va a ser muy fácil. Con el puro dibujo, ahí me va a dar ese punto. ¿Verdad? Entonces, como ya tengo un punto, solo me faltaría saber las coordenadas de este y ya hacerlo. ¿Verdad? Entonces, así se trabajaría en ese ejercicio. En este nada más. Profe, tengo una pregunta. Hay Bien. que hacer lo que está en cuanto al dibujo, dibujar eso en el examen o en los Yo ejercicios. prefiero que sí, para que ustedes tengan una idea de lo que están haciendo. Porque si no sería muy difícil estarse imaginando ese triángulo. ¿Verdad? Y eso, créanme, imaginarse ese triángulo se logra haciendo varios ejercicios de estos, haciendo por lo menos unos 30 ejercicios por su propia cuenta, de todos, y que todos sean lo mismo, que todos sean iguales. Pero por el momento, prefiero que ustedes hagan el dibujo en el examen. El examen, recuerden, el examen es al correo, no es en plataforma, es al correo. Tienen tiempo hasta las 12 del día, ojo con esto. Les recomiendo, no sé qué examen tienen mañana, pero sí les recomiendo que empiecen con el examen de matemáticas, porque sí les va a tomar un poquito de tiempo. No sé si tienen alguna otra duda con esto. Van a venir los ejercicios de la guía 11, profe. De la guía 11 no me acuerdo cuál es la guía 11. La guía 11 es la de... Que son unas gráficas con unos puntos, ¿sí? Ah, sí. Plano Un ejercicio cartesiano. así. Eso, Recuerden esos de verdad. ejercicios, lo más difícil es plantear la ecuación, ya Profe, lo otro está fácil. profe, en esa guía, no sé si yo lo hice mal, Ajá. me salieron 20.
hice 20 puntos. No sé si estaba bueno. 20 puntos. En realidad no Era un recuerdo cuántos le montón. pedía, pero creo que solo le pedía 5 puntos. Pero se puede así, ¿no? ¿Verdad? Sí se puede. O sea, sí se puede. Como es la misma relación, con tal usted mantenga la misma relación, no hay problema. Ok, niñas, me queda menos de un minuto. Entonces, nos vemos mañana. No, nos vemos mañana. Me mandan el examen mañana. Y estudien, por favor. Practiquen si tienen dudas, si tienen algo, alguna pregunta, me la pueden hacer hoy por la tarde. Mañana es muy difícil porque están en examen. Entonces, estudien hoy, por favor. Para que mañana eso sea muy fácil.